Vamos a estar hablando ahora de lo que es el herpes zóster, de la enfermedad como tal y de las prevenciones, de las estrategias de prevención. Para que sepan, yo soy conferenciante de la compañía Merck, de Pfizer, y también trabajo con la compañía Best Option en la parte de curación de heridas, pues estoy certificada en curación de heridas. Vamos a tener unos objetivos en donde vamos a describir el curso clínico de lo que es el herpes zóster y también vamos a estar hablando de las complicaciones, las potenciales complicaciones de esta enfermedad. Como ustedes saben, el herpes zóster, también lo conocemos como culebrilla, es una reactivación del virus de la varicela. ¿Okay? Entonces, nosotros normalmente tenemos la varicela, el virus queda dormido en la raíz del ganglio, la raíz dorsal, y luego cuando la inmunidad baja, vamos a tener entonces lo que es la culebrilla como tal. Toda persona que haya tenido varicela o que le hayan puesto la vacuna de la varicela, podría desarrollar herpes zóster. Como ven en la gráfica, tenemos lo que es la varicela, en donde tenemos un rash, una erupción que es generalizada, la fase latente, en donde no tenemos nada, y luego lo que es la culebrilla, en donde tenemos lo que mencionamos hace un rato, los dermatomos, los diferentes dermatomos que pueden estar afectando. Si vemos, es a partir de los años 50, ¿verdad? Cuando ya pasamos de 50 años de edad, en donde tenemos mayor complicación, mayor posibilidad de desarrollar herpes zóster. Estamos mencionando de que tenemos herpes zóster localizado, en donde son 2 dermatomos que están cogidos, ¿verdad? Que están afectados, y como mencionamos hace un rato, si son 3 dermatomos o más, estamos hablando de herpes zóster diseminado. Y 20% de la población, lo que mencionábamos, se juntan la cabeza y la cola, como dice la gente, solamente ocurre en un 20% de las personas. Esto es un chart de los dermatomos. De hecho, yo siempre tengo conmigo, cuando voy a ver mis consultas, ando con este tipo de laminilla, porque así yo le puedo explicar al paciente por qué es que siempre o sea, si es varias veces que le ha salido su lesión, porque es que siempre le sale exactamente en el mismo sitio. Una vez uno le explica que, por ejemplo, la lesión estuvo, digamos aquí, en esta área, pues ¿por qué siempre le va a estar saliendo ahí o por qué va a ser en la cara? Y ellos, una vez ellos ven esta gráfica, comprenden el por qué le va a volver a salir. O si le sale en el mismo sitio. Esto es una distinta fotografía de las lesiones. Todos en algún momento hemos visto esto. La diferencia entre varicela y lo que es el herpes zóster, ustedes saben que la transmisión de la varicela es vía respiratoria, herpes zóster va a ser por contacto en sus vesículas, aunque si es herpes zóster diseminado, es vía respiratoria también. Síntomas y signos: la varicela tenemos fiebre, erupción, malestar general, y el herpes zóster lo que vamos a tener mayormente es la neuralgia, la erupción en los dermatomos. Vamos a tener la distribución de la erupción, usualmente en varicela comienza en el cuerpo, en el tronco, y luego se va diseminando, y cuando tenemos herpes zóster lo que usualmente es el 50% va a ser torácico y el resto pues en las distintas áreas del cuerpo. Las características de la erupción: en varicela es generalizada y en herpes zóster va a ser pues agrupada en los dermatomos, a menos que tengamos el herpes zóster diseminado. Por otro lado, la neuralgia posherpética como complicación, como les mencioné hace un rato, es la complicación más temida y más terrible del herpes zóster. Tenemos envolvimiento oftálmico, las infecciones bacterianas, ¿verdad? Las superinfecciones, parálisis y los envolvimientos viscerales. Recuerden que las complicaciones mayores las vamos a ver en aquellos pacientes que están inmunocomprometidos. Y de hecho son los pacientes que más se complican y los que más posibilidades de fallecer tienen, ¿vale? por su problema de inmunosupresión. Y lo que habíamos mencionado de que cuando yo tengo, por ejemplo, culebrilla, digamos que es diseminada y me estoy enfrentando a un paciente que no está inmune, yo le voy a transmitir el virus, pero esa persona va a desarrollar varicela, no culebrilla. Hay distintas personas que van a estar a riesgo para varicela, como son las señoras embarazadas, todos los bebés que están prematuros, los infantes, los bebitos nacidos menos de 28 semanas de gestación, y personas que estén en algún tipo de tratamiento inmunosupresor o alguna enfermedad de inmunosupresión. Las posibilidades de transmitir herpes zóster son muchísimo menores
que la de transmitir, o sea, de la transmisión por varicela. Podría ocurrir, pero es mucho, bien poco probable. Contacto directo es lo que usualmente vamos a estar teniendo como posibilidad de transmisión, y esas lesiones van a ser todas son infecciosas hasta que se seca la última, el último erupción que tengamos en el paciente. Y como les mencioné, usualmente es contacto directo, pero también puede haber transmisión vía respiratoria. Por ejemplo, si el paciente está en el hospital y es diseminado, tienen que ponerle aislamiento respiratorio. Y la transmisión de herpes zóster localizado, simplemente con mantener cubierta el área afectada, eso es suficiente para nosotros poder aguantar, ¿verdad?, que ese paciente vaya a contaminar a alguna persona. La epidemiología, sabemos que, de hecho estábamos comentando con la doctora, recién yo di una conferencia de herpes zóster y a las 2 semanas a ella le salió el herpes zóster y se acordó rápido de los síntomas y pudo hacerlo a tiempo, más sin embargo ella dice, yo no recuerdo que me dio culebrilla, que a mí me hubiese dado culebrilla, varicela, y sin embargo le dio culebrilla, por lo tanto, sí en algún momento en su vida ella sí estuvo en contacto con el virus de la varicela, aunque no manifestó en ese momento las lesiones en piel. Así que fíjense que un 99.5% de las personas nacidas, ¿verdad?, antes del 1980, lo que son de 40 años o más, esas personas en algún momento sí han estado en contacto con el virus de la varicela. Y lo que se piensa que es de por qué se reactiva este virus es pues la bajada en inmunidad, casi siempre es por la edad. Puede ser por enfermedad o por algún tratamiento inmunosupresor, pero casi siempre va a ser por la edad. Y después de los 50 años es cuando más riesgo vamos a estar teniendo para este tipo de lesión. Personas que tienen 85 años de edad, casi el 50% de esta población debe de haber tenido algún proceso de herpes zóster alguna vez en su vida. Según la Organización Mundial de la Salud, la varicela casi siempre, de hecho si es en países fríos, lo vamos a ver más en niños, si es en áreas calientes como el trópico, no necesariamente lo vamos a ver en niños. Hay varias teorías en cuanto a esto, una de ellas es que, por ejemplo, que la luz solar afecta las vesículas que vamos a tener en piel, que por lo tanto disminuye esa virulencia y que por eso es que, por ejemplo, nosotros tenemos personas adultas que dicen, a mí nunca me ha dado varicela, en el trópico en particular. Si es en clima frío, casi siempre a los nenes ya antes de los 10 años ya lo va a tener. Así que hay otra de las teorías que dicen que es que son tantos los virus que están circulando que luchan entre sí, entonces no dejan que el de la varicela se manifieste. Si es o no cierto, ¿verdad?, por lo menos probado, pues todavía no hay nada en particular, pero se saben que son teorías que se han estado trabajando. Personas que estén inmunocomprometidas o que tengan algún tipo de tratamiento inmunosupresor importante, aquellos pacientes de cáncer que tengan leucemia o linfoma, pacientes que tengan VIH, algunos que tengan trasplante de médula ósea o trasplante de órganos sólidos, que eso es bien importante. Aquellos que estén tomando medicamentos inmunosupresores como esteroides, quimioterapia o tratamientos para los trasplantes, ese tipo de paciente es un paciente que está bien susceptible a esto. Mas, sin embargo, también hay estudios que dicen que ser mujer también es un riesgo y también que ser de la raza blanca también es riesgo. Esos son estudios que se han hecho, mas, sin embargo, no hay nada comprobado como tal, pero se los menciono porque está en la literatura. Sabemos que hay más o menos 1 millón de casos al año en los Estados Unidos de herpes zóster. Los chances son 30%, 1 de cada 3 personas. O sea, tenemos un 30% de que uno pueda desarrollar el herpes zóster. Usualmente es una lesión, que ocurra una vez en la vida, más sin embargo ha habido personas que tienen 2, 3, 4, muchísimas ocurrencias de herpes zóster. Así que a esas personas en particular, aunque sean jóvenes, sí se les debe de ofrecer la vacuna de Zostavax. Y como yo mencioné hace un rato atrás, documentar que si es menos de 50 años y usted entiende que debe de poner la vacuna, documentar que es off-label y documentarlo en el récord y explicarle al paciente. Y si él decide que sí que se la quiere poner, pues no hay ningún problema, se la puede poner. Los pacientes que se hospitalizan casi siempre son pacientes mayores de edad, pacientes que están bastante comprometidos y, como les había comentado, las muertes van a ser básicamente en esa población. Antes se creía, de hecho,
herpes zóster comenzó a verse un aumento incluso antes de comenzar a vacunar contra la varicela. Y en un momento dado se pensó que el hecho de poner la vacuna de la varicela hacía que la persona desarrollara, o sea, tuviera herpes zóster. Sin embargo, eso no se ha podido, o sea, eso no se ha demostrado, eso no es así. Simplemente se pone la vacuna de la varicela, hay personas que les baja la inmunidad por alguna razón y esa persona con su vacuna puede desarrollar herpes zóster, como que le pusiste la vacuna a la varicela y nunca jamás pasó nada. De hecho, paciente que tenga la vacuna a la varicela, no se le pone la vacuna de herpes zóster a menos que desarrolle herpes zóster. Si se puso la vacuna a la varicela, tuvo episodio de herpes zóster, a esa persona sí le pones la vacuna de herpes zóster. Pero una persona que le pusiste la vacuna a la varicela, cumplió los 60 años, no le tienes que hacer nada. Simplemente a esa persona, porque ya tiene su propia inmunidad, o sea que ahí no hay ningún problema. Les había comentado hace un rato que este virus de la varicela usualmente lo que causa es una infección latente. Usted pone su vacuna y es como si tuviese una infección ahí latente. En el momento en que la persona se ponga en contacto con el virus, se va a activar la inmunidad y lo va a proteger. ¿Sí? Se hizo un estudio en los niños con leucemia en donde se vio que los nenes que se habían vacunado contra la varicela no desarrollaban herpes zóster. Mas, sin embargo, niños que no les había, o sea, que les dio varicela y que no estaban vacunados, esos nenes sí, porque se está viendo herpes zóster en niños. Lo único que, como dijo el doctor Isern, no hay vacunas para esos niños, pero sí se está viendo. Así que se sabe que, por ejemplo, los niños que les ha dado varicela pueden desarrollar herpes zóster. Los nenes que están vacunados, pues obviamente están protegidos en ese sentido y no han tenido problemas. En la racional para la vacunación, sabemos que hay más de 1 millón de casos al año en Estados Unidos. El dolor y la molestia es tan limitante y es tan fuerte que sí merece la pena nosotros poder prevenir esta enfermedad. Se gasta alrededor de $1 billón, $1 billón al año en tratamiento. El tratamiento para el herpes zóster pues no siempre rinde los frutos que uno quisiera. Es un tratamiento que lo debes de comenzar a tiempo, las primeras 72 horas, así que desgraciadamente no siempre el paciente nos llega en ese range de las 72 horas y ahí se pierde la ventana. Y como les había mencionado, la vacuna de herpes zóster es para prevención de la enfermedad, mas sin embargo no para tratamiento como tal. Información de la vacuna. Les había comentado que esta vacuna de herpes zóster es 14 veces más potente que la vacuna de la varicela como tal. Se administra subcutáneo y hasta el momento, hasta el sol de hoy, no hay que dar un booster de esta vacuna de herpes zóster. Simplemente se pone su vacuna y ya, por lo menos hasta el sol de hoy. Si eventualmente surge algo, bueno, pues ya entonces ahí pues se sabrá, ¿no? El riesgo de desarrollar herpes zóster obviamente está relacionado a la bajada de esa inmunidad contra el virus, y el Zostavax lo que hace es precisamente que refuerza esa inmunidad para que si uno se pone en contacto con el virus de la varicela, pues entonces que el cuerpo de uno pueda reaccionar. El ACIP, que como les había comentado, es la rama del CDC que rige la pauta de lo que son las vacunaciones, dio la recomendación de personas mayores de 60 años de edad, pero sabemos que el FDA dio aprobación para mayores de 50 años de edad. Y se la debe de ofrecer en ese primer encuentro que usted tenga con su paciente. Okay. De hecho, hace un momento uno de los doctores me estaba preguntando, una persona entre 50 años de edad y 60 que no ha tenido varicela y le dicen, es para que le ponga la vacuna de la culebrilla. No, si no tiene ninguna condición seria, que uno dice, pues mira, debes de poner la vacuna por tal razón, pues entonces no se le pone. Ese paciente lo que se hace es, como está entre 50 y 59 años de edad y dice que jamás se le dio varicela, tienes que hacerle los títulos de la varicela. Si salen positivos, pues ya sabes que sí, que le dio varicela, pero si no tiene ninguna condición, pues no tienes por qué ponerle la vacuna. Esperas a los 60 años, a los 60 lo vacuna. Pero si a ese paciente entre 50 y 59 años le hiciste los títulos y están negativos, le tienes que poner la vacuna de la varicela.
Una vez puesta la vacuna de la varicela, ya no le tienes que poner la vacuna del Zostavax, porque ya tiene su protección. De hecho, el CDC también dice que si la persona tiene 60 años de edad y dice, jamás me ha dado varicela, cumplió los 60 años de edad, no le hacen los títulos, simplemente le pones la vacuna del Zostavax. No se le hacen los títulos, pero si uno decide hacerle los títulos, porque hay veces que uno es más papista que el Papa, si uno decide a esa persona de 60 años de edad hacer los títulos de la varicela y están negativos, le tienes que poner la de la varicela. O sea, el CDC te dice no se los haga, pero si se los haces y te sale negativo, le tienes que poner los de la varicela, no la de la culebrilla. ¿Okay? Y se lo comento porque son cosas que no siempre están en los libros y cuando uno busca un poquito más allá, pues es que entonces consiguen la respuesta, pero es importante que lo sepan. Esto es básicamente lo mismo que habías mencionado ahorita. Pacientes de 50 a 59 años de edad tienen una respuesta estupenda de una reducción de un 70%, que es cuando mejor respuesta tenemos. Más sin embargo, los de 60 a 69 años también tienen una buena respuesta de un 64, un 69%, 64%. Así que esas personas también se van a estar beneficiando. Les comentaba que esta vacuna la puedes poner simultáneamente con la de influenza y neumococo. Personas que han tenido episodios de culebrilla se deben de vacunar con la Zostavax. ¿Por qué? Para evitar nuevos episodios. Recuerden que lo que les he estado diciendo en un principio, la respuesta, pones la vacuna y eso depende, ¿verdad? La respuesta depende de ese cuerpo. Usted pone la vacuna y ese cuerpo va a responder. Hay personas que se le pone la vacuna del Zostavax y pueden desarrollar culebrilla, porque todo depende de esa respuesta que hizo ese cuerpo. Pero sin embargo, si le diera la culebrilla va a ser menos mala que si no hubiese estado vacunado. Okay. Y lo que comentábamos que si hay algún tipo de infección aguda en el momento, lo que hacemos es que esperamos que pase esa infección aguda y entonces ponemos la vacuna. Y no está recomendada para pacientes mayores de 60 años de edad que tienen la vacuna de la varicela. No se recomienda porque ya la persona tiene su inmunidad. ¿Okay? Esta vacuna no se le debe dar a aquellas personas que tengan algún tipo de reacción anafiláctica, que estén embarazados o que van a estar embarazadas, que estén, por ejemplo, en high dose, ¿verdad? Esteroides de altas dosis, que tengan algún tipo de quimioterapia. Ese tipo de pacientes tenemos que esperar a que salgan de ese tipo de tratamiento para entonces ofrecer la vacuna. Pacientes que sean VIH positivos, simplemente porque sean VIH positivos no es contraindicación. Si tiene 200 CD4 o más, se les puede poner la vacuna. Y obviamente, como único vamos nosotros a resolver hacer la prevención es precisamente vacunando a nuestros pacientes para poder resolver el problema de la culebrilla. El tratamiento, tenemos medicinas que son antivirales, analgésicos, hay veces que se le pone calamina o algo tópico para aliviar la molestia, porque pica bastante, hay unos baños que son de avena, pero si hubiésemos vacunado a este paciente, no estaría pasando por este proceso nuevamente, porque ya pasó el proceso de la varicela, así que estas son algunas de las referencias que yo utilicé para esta charla, así que si hay alguna pregunta o alguna respuesta, alguna pregunta, pues gracias por su atención.